¿Es posible una actividad científica del derecho? Tesis de Kirchmann. Julius Hermann von Kirchmann nace el 5 de noviembre de 1802 y fallece el 20 de octubre de 1884. Fue un jurista y político alemán, cuya doctrina, sumamente crítica respecto del saber sobre el derecho, lo ha consagrado como uno de los más grandes críticos de la ciencia del derecho de todos los tiempos. Julius Hermann von Kirchmann pronunció en Berlín, capital alemana, en una academia jurídica, una conferencia que llevaba por título La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia, en la que negó de un modo rotundo que la labor desempeñada por los juristas pueda recibir el nombre de ciencia. Por lo tanto, se consagró, tal y como lo indicáramos, como uno de los más fuertes críticos de la ciencia del derecho de toda la historia. La tesis de Kirchmann. Es conveniente señalar que la posibilidad de llevar a cabo una actividad científica sobre lo jurídico ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, y entre ellas, tal y como indicamos, Julius H. von Kirchmann, jurista prusiano, nace en Prusia, antiguo estado del norte de Alemania, quien en una conferencia pronunciada en Berlín en 1847 y publicada luego en forma de opúsculo, tratado científico o literario de corta extensión, bajo el título de La jurisprudencia no es ciencia, resumió brillantemente su ataque a la labor de conocimiento sobre el derecho bajo los siguientes argumentos. La crítica a la labor del derecho se circunscribe a tres aspectos específicos: A. Inestabilidad de su objeto. B. Efecto de los errores. Y C. Imperfecciones. La inestabilidad de su objeto. Las ciencias que estudian la naturaleza han podido progresar gracias a que su objeto se mantiene inmutable. El sol, la luna y las estrellas brillan hoy como brillaban hace miles de años. La rosa sigue floreciendo como en el paraíso terrenal. En cambio, el derecho es huidizo, cambiante, progresivo. Cuando llegamos al final de un estudio sobre una de sus ramas, ella puede haber sufrido modificaciones sustanciales que hacen totalmente inútil nuestra labor. Por eso la ciencia del derecho se encuentra muy retrasada en relación a las otras ciencias, retraso que reside en fuerzas ocultas inhibitorias inherentes a su objeto y que dificultan los esfuerzos del espíritu en ese ámbito. Los efectos de los errores. Un científico puede cometer un error en el estudio de su objeto, pero este se mantiene inalterable. La diferencia entre la concepción del universo que enunciara Ptolomeo y la que acepta a partir del Galileo y Copérnico no significó ninguna modificación en la realidad del mundo astral. El Sol siguió siendo el centro del sistema planetario en que habitamos, sin que le afectara en lo más mínimo la errónea opinión sostenida por los seres humanos. El objeto de las ciencias naturales está libre de los errores que pueda cometer un estudio y de los sentimientos que prevalezcan en su corazón. En cambio, los errores en la jurisprudencia transforman y adulteran el derecho. La interpretación equivocada de una norma puede dar lugar a una injusticia, y esos errores se ven aumentados aún más por el apasionamiento con que se discuten las tesis jurídicas con implicaciones políticas y que en nada ayudan al esclarecimiento de la verdad. Imperfecciones. La ciencia del derecho se nutre de sus propios errores. En la mayoría de los tratados jurídicos, las partes correctas de los códigos, aquellas en que el derecho se encuentra expresado de una forma clara y definida, no merecen mayor atención. Las 9/10 partes y más de los tratados se ocupan de las lagunas, de los equívocos, las contradicciones de las leyes positivas, de lo que en ellas hay de falso, de anticuado, de arbitrario. En cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace contingencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Las ideas de Kirchmann
en su crítica a la labor del derecho, provocaron una violenta discusión en su tiempo. Los juristas salieron a defenderlo o a atacarlo. Posición contemporánea acerca de la posibilidad de una actividad científica sobre el derecho. Las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema. La naturaleza propia de las ciencias jurídicas ha quedado iluminada en las últimas décadas gracias a un pequeño libro de Theodor Bijweg, Tópica y Jurisprudencia. En unas pocas páginas el autor examina los distintos criterios que se han sostenido sobre el papel de la jurisprudencia. Señala las vinculaciones que existieron entre ella y la retórica, tanto en Grecia como en Roma, donde la actividad de los juristas tuvo como base las obras que Aristóteles y Cicerón dedicaron a la tópica, es decir, al estudio de las conclusiones que derivan de proposiciones que parecen verdaderas, con arreglo a una opinión acreditada o a la práctica de la argumentación, con fundamentos para su solución, apuntando que en ello, según Savigny, residía el encanto peculiar de la jurisprudencia romana. Es, dice, como si un caso cualquiera fuera el punto de arranque de toda la ciencia. Las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema. Igual fundamento que el ius civile romano tiene el mos italicus, actividad de los glosadores y posglosadores, que constituyó la actividad científica sobre el derecho desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Continuando con la argumentación de las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema, hemos de indicar que lo mismo sucede en la ciencia jurídica actual, derecho consuetudinario basado en la jurisprudencia, que para Bijweg debe ser fundada en los tres siguientes presupuestos. 1. La estructura total de la jurisprudencia solamente se puede determinar desde el problema. 2. Las partes integrantes de la jurisprudencia, sus conceptos y proposiciones, tienen que quedar ligadas de un modo específico con el problema y solo pueden ser comprendidas desde él. Número 3. Los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia solo pueden ser utilizados en una implicación que conserve su vinculación con el problema. Cualquiera otra es preciso evitarla. ¿Qué es el problema jurídico? Para efectos de su tesis, Bijweg entiende por problema toda cuestión que aparentemente permita más de una respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual toma el cariz de la cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución. Procedimiento para resolver el problema jurídico. La solución del problema se puede describir abreviadamente del siguiente modo. Al problema, a través de una formulación adecuada, se le introduce en una serie de deducciones más o menos explícitas o más o menos extensas, a través de los cuales se obtiene una contestación. Si a esta serie de deducciones la llamamos sistema, entonces podemos decir, con una fórmula más breve, que para encontrar una solución, el problema se juzga dentro de un sistema. Pero no hay un único sistema posible, sino una multiplicidad de sistemas, dentro de los cuales tanto el legislador como el jurista lo que hacen es escoger en cada caso aquel que a su juicio representa la mejor aproximación para la realización de la justicia.